queridos amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecidos por la atención que nos prestan todos los días sábados. Recalcar que estamos siempre de 9:30 a 10:30 en un horario para todo Bolivia, en directo, para la ciudad de La Paz también. Y hoy día vamos a tener el placer de presentar 3 patologías que se presentan frecuentemente en la mano. Para muchas personas se presentan con limitación, con dolor, con molestias. En algunos casos, en los niños, por ejemplo, es muy frecuente que presenten el dedo en resorte o dedo en gatillo, es decir, el dedito, a veces es el pulgar, a veces es el dedo medio o el índice, que se presentan ya de manera congénita, si el término vale, con el dedo flexionado, sin poder extenderlo. Entonces, esta patología es muy frecuente en los niños. Las otras 2 patologías que son parte de los síndromes compresivos que hay en la mano, se tratan de la compresión en el síndrome del túnel carpiano, y se trata también de la enfermedad de Decker-Wein, que comprometen los tendones fundamentalmente a nivel del dedo pulgar en la enfermedad de Decker-Wein, y en el síndrome del túnel carpiano comprometen el nervio mediano fundamentalmente, que pasa a través de una corredera y por debajo de un ligamento anular que es bastante fuerte, bastante potente, que queda en la palma de la mano, muy cerca de la muñeca. Estas patologías a veces se presentan de origen, diríamos, se desencadenan a veces en la parte laboral, cuando las personas hacen mucho uso de la mano al hacer prensión, al hacer la parte de digitalización en el trabajo de computadoras, por ejemplo, en el trabajo manual que hacen algunas personas cuando trabajan y hacen movimientos de compresión, movimientos de torsión al lavar la ropa, al exprimir la ropa, al lavar una vajilla, porque también es una patología que se presenta frecuentemente en las mujeres debido a sus aspectos laborales en la parte, diríamos, laboral en el domicilio. Entonces, estas patologías también se pueden desencadenar por efectos de tipo traumáticos, especialmente el síndrome del túnel carpiano, cuando se producen las fracturas de muñeca, donde se alteran los túneles, los canales por donde van los tendones, por donde va el nervio, por donde va la parte vasculonerviosa en la palma de la mano. Entonces, diríamos en el control postoperatorio o en el control post reducción de una fractura de muñeca, la famosa fractura de Colles, de alguna manera alterando la anatomía, también altera el pasaje por donde pasan estos elementos que son importantes, y de repente empiezan a comprimirse. Entonces estamos hablando en este sentido del síndrome del túnel carpiano. Sí, también no olvidar que se asocian no solamente con las actividades que mencionabas que se realizan, sino también se pueden ver asociados otros tipos de patologías, como por ejemplo la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades que puede ocasionar más daño, principalmente en lo que es el síndrome del túnel del carpo, y también algunas otras enfermedades como lo es la gota, porque también es una enfermedad que ocasiona compresión porque hay ocupación del espacio. Entonces, como bien habíamos mencionado, estas enfermedades son por compresión a diferentes niveles de la mano. Entonces, la gota puede ocasionar esta compresión, la compresión que mencionábamos. Bien, para agregar un poquito más, vamos a tratar de mostrar, diríamos, la parte palmar de la parte esquelética, por donde pasan los tendones, por donde pasa el nervio mediano, que se coloca casi en esta posición en la parte palmar. En ese sentido es que este nervio, que está en un trayecto en la parte ósea, por debajo diríamos, de los tendones, esta compresión a través de los tendones, a través de ese ligamento que llega a producir un engrosamiento y una alteración de la anatomía, produce la compresión del nervio fundamentalmente. Entonces, en ese sentido, la patología que se presenta de compresión del nervio, lo que se llama el síndrome del túnel carpiano, produce diferentes síntomas como ser dolor, adormecimiento, pérdida de la fuerza, pérdida de la función de los dedos, especialmente del pulgar, del índice y del dedo medio, y luego, de alguna manera,
el paciente empieza a perder precisión en el realizar los movimientos de presión, de compresión a nivel de los objetos. Por ejemplo, sucede que cuando se produce este síndrome, al perder fuerza, de alguna manera, este nervio le quita, diríamos, sensibilidad a muchos tendones, a muchos músculos, y de alguna manera el paciente pierde precisión. Entonces se le caen los objetos de la mano, se le cae una taza, se le cae un platillo, se le cae cualquier objeto que esté manejando por ese sentido de que el paciente pierde parte de la sensibilidad, pierde parte de la fuerza, los músculos entran en atrofia y a veces el dolor es bastante, diríamos, intenso, especialmente en la noche. Llama la atención que se produzca el dolor fundamentalmente en la noche. Quiere decir que en el día, cuando la persona está en actividad, el nervio de alguna manera se relaja, la parte del ligamento también que comprime este nervio se relaja y de alguna manera los síntomas en el día a veces desaparecen y la persona se siente bien. Cuando llega la noche, el paciente no tiene una posición para poder dormir y para poder tener el brazo, ya sea a los costados del cuerpo, en la parte anterior del cuerpo. El paciente empieza a buscar posiciones en las cuales le pueda dar alivio, siente calor en la mano, siente que algo le quema, que algo le arde, el dolor además es importante, entonces no tiene, diríamos, un sueño reparador. Sí, también aparte de que presenta dolor, también puede presentar adormecimiento, es decir, no sentir esos dedos que habías comentado, el pulgar, el índice y el medio principalmente. Y entonces, o cuando se encuentra en una posición durante un tiempo muy prolongado, puede provocar eso, ¿no? Que no sienta la mano o que se sienta adormecimiento como hormiguitas o algo así. Esta patología es bastante limitante en muchas personas, en aquellas personas especialmente que tienen trabajos laborales donde hacen mucho uso de las manos, mucho uso de la prensión de la mano, porque sabemos que el pulgar especialmente es uno de los dedos más importantes, el que hace la parte de resistencia contra los otros dedos cuando tomamos un objeto, ya sea hacemos la fuerza, diríamos, al tomar el objeto, o tomamos un objeto en forma delicada, como ser un vaso, como ser una taza, como ser un platillo. Entonces, elementos delicados donde se producen ciertas compresiones, diríamos, de la parte muscular, ciertas acciones que cuando el nervio está totalmente comprimido, estos gestos de prensión en la mano lastimosamente se alteran y el paciente suelta los objetos, hace mala compresión, diríamos, tiene mucha dubitación en agarrar los objetos y lógicamente su trabajo empieza a alterarse. Entonces, esta patología lastimosamente es muy limitante. De todas maneras, siempre hay la parte, diríamos, de la solución a estos problemas, porque tenemos el tratamiento conservador, el tratamiento directo, diríamos, en el lugar donde hay la compresión, y en última instancia el tratamiento quirúrgico de liberación, procedimientos que a veces se realizan en consultorio en forma ambulatoria. De alguna manera vamos a tratar de mostrar lo que es en esta primera etapa, diríamos, de estas tres patologías, lo que es el síndrome del túnel carpiano. Si podemos mostrar las imágenes para que la gente pueda ver a través de la pantalla, pueda ver dónde se ubica y dónde tenemos la patología, que es fundamentalmente en la palma de la mano, por donde transcurre el nervio mediano, que es un nervio rama del plexo braquial que nace al nivel de la axila, baja por todo el brazo juntamente con otros nervios, como sería el nervio cubital y el nervio radial, que son los principales nervios que dan la sensibilidad, que dan la motricidad, que dan la sensibilidad, diríamos, a nivel de la parte sensitiva de la piel fundamentalmente, y la parte motriz, que es la parte de inervación de los músculos de la mano, tanto los músculos flexores como los músculos extensores. Si tenemos las imágenes, por favor. Bien, estas patologías, de alguna manera, como decíamos anteriormente, son bastante limitantes y entonces el paciente empieza a tener mucha limitación en su trabajo. Estamos viendo la imagen en este momento. Doctora, si usted podría describir lo que es la parte anatómica en este sentido. Como pueden ver ahí en sus imágenes,
Las líneas amarillas son lo que representa esquemáticamente el nervio, que como habíamos dicho pasa por la parte de la muñeca y donde se encuentra igual señalado con rojo, es ahí. Precisamente ese lugar es la zona del túnel del carpo, que está conformado entre otras cosas por los huesos en la cara dorsal, a los costados y encima el techo, que viene siendo el techo, es el ligamento del carpo. Y entonces por ahí pasa ese nervio, el nervio mediano, e inerva, como ven en sus pantallas, el dedo, la cara palmar del dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y la cara radial o lateral del dedo anular. Y ahí en la parte donde está más rojito, es ahí donde se produce la compresión y donde se lastima este nervio, y ocasionando lo que habíamos mencionado del adormecimiento, el dolor y las molestias a nivel de donde está en toda la imagen pintado de azul. Ahí en esa zona se manifiesta este adormecimiento y alteración de la sensibilidad. Sí, tal como estamos viendo, el territorio del nervio mediano es un nervio grueso, aproximadamente de unos 5 a 6 milímetros de grosor. Su parte, diríamos, más importante es cuando llega a la zona roja, donde vemos la inflamación, donde justamente se produce la patología, donde se produce la compresión, y de esa manera es que en ese territorio que hemos visto, que estamos viendo en la pantalla de color azul, ese es el territorio donde el nervio, a través de sus ramas, diríamos, finales que van hacia la punta de los dedos, se pierde la parte sensitiva y también se pierde la parte motora, porque también están comprimidos los tendones palmares, los tendones flexores que van por la palma de la mano. En ese sentido es que la persona, decíamos, pierde mucha precisión, pierde la fuerza, los músculos entran en atrofia, los músculos que vienen del antebrazo, y de alguna manera la patología cada vez se hace más limitante en el trabajo, más limitante en la precisión, más limitante en cuanto a la sensibilidad. Hay muchas personas que al perder la sensibilidad se apoyan en algo caliente, en el horno, en un vaso que está caliente o en algún filo cortante, y de repente no siente que se ha lesionado, que se ha lastimado. Por eso es que al perder la sensibilidad, esta patología también puede tener serias consecuencias. Seguimos mostrando las imágenes, doctora. Sí, ahí podemos ver más esquemáticamente ese ligamento que nosotros mencionábamos, que es el ligamento del carpo, que es el techo de este túnel del carpo, y entonces se ve, hay una alteración a nivel de este ligamento, hay un exceso, o sea, fisiopatológicamente hablando de qué es lo que causa también que haya esta compresión del nervio, es la patología del ligamento. Hay un exceso en la producción de colágeno tipo 3, entonces esto es lo que ocasiona que haya una inflamación de este ligamento, y esto ocasiona la compresión del nervio mediano. Entonces, el engrosamiento de este ligamento fundamentalmente produce la compresión no solamente del nervio, sino, si ustedes ven con un poco de detenimiento, hay una zona celeste por donde transcurren los tendones que están pegados al nervio mediano, que también es casi del mismo grosor de los tendones. Entonces, en un túnel que es bastante estrecho, el engrosamiento del ligamento carpiano de alguna manera produce la compresión, es decir, el estrangulamiento del nervio fundamentalmente. No tanto así se presenta la patología de inflamación a nivel de los tendones, sino se presenta la patología a nivel del nervio mediano fundamentalmente, que es, como decíamos anteriormente, es el que da la sensibilidad y la motricidad de la parte de la mano y de los dedos distales. Por eso es que esta patología, cuando se presenta y empieza la compresión, el paciente siente muchas molestias, como decíamos, en el día de repente siente alivio, y en la noche es cuando no puede dormir, saca la mano fuera de la cama, saca la mano fuera de las frazadas, se pone algo caliente, pone la mano debajo de la cabeza, pone la mano colgando al costado de la cama para tener cierto alivio. Ese alivio viene en 3-4 minutos y vuelve la patología. Es un paciente que lastimosamente altera su vida cotidiana en cuanto al reposo, en cuanto al dormir, y en cuanto, decíamos, en cuanto a la parte laboral, también es sumamente
sumamente limitante y lógicamente de alguna manera pues el paciente siempre piensa que en algún momento va a pasar. Por tanto, la patología cada vez a través del trabajo que realizan las personas se empieza a volverse una patología bastante crónica y de difícil tratamiento. En cuanto a la parte de tratamiento, doctora, ¿qué podemos decir al respecto? Como habían mencionado al principio, tenemos primero lo que es el tratamiento conservador y luego, si es que en caso de que el tratamiento conservador no haya tenido efecto, recurrimos a lo que es el tratamiento quirúrgico. Dentro de lo que es considerado como el tratamiento conservador, tenemos analgésicos antiinflamatorios que se puede dar por vía oral, tenemos también inmovilizadores, hay diferentes tipos de férulas que se adaptan a mejorar la posición de la muñeca y también si es que en estos dos casos no es suficiente, también podemos recurrir a la infiltración de corticoides ahí a nivel de donde está la compresión. Todos estos tratamientos con el fin de ayudar a la inflamación y también pues mejorar y disminuir la compresión del nervio. También dentro de lo que es conservador está modificar las actividades que de alguna forma favorecen a que se inflame este tendón, el ligamento del carpo que ocasiona la compresión del nervio mediano. Es muy frecuente que las personas que trabajan en la oficina con la computadora tengan esta patología por la posición de utilizar el mouse, el teclado, pues siempre así como generalmente es así en extensión y hay una compresión y una estimulación directa sobre el nervio, sobre el ligamento que ocasiona la compresión del nervio. Entonces en estos casos, además de utilizar las férulas y los analgésicos, pues hay que modificar la posición y evitar esas posiciones viciosas para disminuir también la inflamación, ¿no? Y en los casos en los que no es suficiente este tratamiento conservador es que recurrimos a la cirugía, que consiste en la liberación de este ligamento para que ya no comprima al nervio, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, pues se hace una liberación de este ligamento y con eso es que ya está libre el nervio, así como también pueden ver ahí en las imágenes nuevamente los tendones flexores de los dedos en la cara palmar. Bien, agregando un poquito a la parte de los tratamientos, decíamos el tratamiento conservador en base a analgésicos antiinflamatorios, también se puede hacer un poco de apoyo en fisioterapia para bajar lógicamente la inflamación de este ligamento que es el causante de la compresión del nervio. Y la parte de infiltraciones, vale la pena recalcar que cuando hablamos de corticoides, la gente de repente tiene mucho temor, mucho miedo, piensan que la aplicación de corticoides va a ser contraproducente, que van a engordar, que les va a afectar en la parte hormonal, que se van a hinchar y todo lo demás. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que de alguna manera, a través de esta información, indicar a los pacientes que los corticoides son medicamentos muy nobles en este sentido, especialmente dentro de nuestra especialidad. La cosa es que cuando se utiliza en forma indiscriminada el corticoide, lastimosamente tiene sus complicaciones. Por eso es que el corticoide hay que manejarlo en forma metódica, en forma diríamos consensual con la parte científica, porque de alguna manera la presencia del corticoide es un potente analgésico antiinflamatorio. Y no solamente se utiliza en la especialidad de traumatología, sino también se utiliza en otras especialidades. El uso del corticoide es muy noble, es muy bueno y de alguna manera solamente puedo recalcar de que la gente que tiene miedo a los corticoides siempre piense que de alguna manera nosotros tenemos pautas de tratamiento, tenemos como decir la parte del protocolo de tratamiento con corticoides tiene que ser bastante respetuoso en este sentido para no causar las complicaciones que tienen los corticoides. Vale la pena también añadir que muchas personas que por ejemplo tienen problemas reumáticos utilizan corticoides todos los días y por muchos años. Entonces, aún a sabiendas de que el corticoide puede causar ciertos daños colaterales en otros órganos,
lastimosamente las personas que tienen esta patología tienen que tomar corticoides, muy a pesar de que el médico sabe que hay corticoides que pueden causar de alguna manera ciertos efectos colaterales, y el paciente tiene que saber, pero son personas que tienen patologías que lastimosamente son de difícil tratamiento, como ser los problemas de tipo reumáticos. En cuanto a la parte quirúrgica, si podemos retornar a la imagen, a la última imagen, por favor, para mostrar de que tenemos la parte ligamentaria, ahí estamos viendo, y vamos a hacer la distinción de los colores fundamentalmente. Tenemos el ligamento anular, que es casi totalmente blanco, como se muestra en la diapositiva. Ahí el ligamento ha sido seccionado, y los colores de celeste, que es un color bastante tenue, son los tendones, y el nervio mediano está de color amarillo totalmente, que también en la parte anatómica a veces tiene esa coloración, es un amarillo bastante tenue. De todas maneras, lo importante es distinguir estos elementos para hacer el tratamiento cuando llegamos al tratamiento quirúrgico, que generalmente se puede hacer en forma ambulatoria. ¿Qué significa en forma ambulatoria? Que esta patología se la puede solucionar en consultorio con un poco de anestesia local y lógicamente teniendo los protocolos quirúrgicos de la incisión, de la profundidad donde está el nervio, y de más está decir de que la parte anatómica es la que se tiene que conocer con precisión para poder solucionar esta patología, que también puede ser tratada en quirófano, también puede ser tratada en consultorio como tratamiento ambulatorio. La parte roja que ustedes están viendo son los músculos de la mano. Nosotros tenemos pequeños músculos de la mano que actúan en la prensión cuando hacemos la prensión de la mano con los dedos a través de querer agarrar un objeto. Hablamos de la parte palmar, porque en la parte dorsal los músculos extensores no tienen este tipo de trayecto, no tienen este tipo de corredera o de túnel que llamamos, donde hay compresión. Entonces la parte de la palma de la mano es donde se encuentran los tendones, los músculos, se encuentran la parte del nervio mediano, como decíamos, y también hay un nervio que también llega hacia la parte de la muñeca, que es el nervio cubital, que también suele a veces tener ciertas patologías de compresión. Entonces, en ese sentido es que las personas que adolecen de esta patología piensen de que hay solución. Es una solución por momentos un poquito larga cuando se trata de hacer medicación, cuando se trata de hacer tratamientos medicamentosos por vía oral, con inmovilizadores, con un poco de fisioterapia. La patología no es tan sencilla de solucionar cuando se vuelve una patología crónica. Y lo mismo cuando hacemos una infiltración. A veces la infiltración soluciona muchos problemas de esta naturaleza. Por eso es que, vuelvo a reiterar, no tengan miedo del uso del corticoide. Muchas personas se resisten a hacer lo que le llamamos nosotros una infiltración. Voy a hacer una aclaración en cuanto al corticoide y en cuanto a los elementos o tratamientos convencionales, como ser con los analgésicos antiinflamatorios convencionales, como ser el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, el meloxicam. Todos los analgésicos antiinflamatorios no los podemos poner en forma directa donde está la patología. Sin embargo, el corticoide sí se puede poner donde está la patología. ¿Esto qué significa? Que cuando hay proceso inflamatorio podemos poner el corticoide en forma directa, ya sea en el proceso inflamatorio, ya sea en el problema lesional, ya sea en el tendón, ya sea en el músculo, ya sea en forma intraarticular. Entonces, el corticoide tiene muchas ventajas en relación a los tratamientos convencionales con otros medicamentos. Vamos a ir a una pequeña pausa para continuar con la patología, para continuar más que todo ya con el otro tema, que es la parte de la enfermedad de Decker-Wein, que también es una patología de tipo compresiva, pero a nivel de los tendones. Enseguida volvemos. Retornamos nuevamente con la satisfacción de estar a través de la pantalla en sus hogares y lógicamente con la inquietud de mostrar
algunas patologías que se presentan dentro de lo que es el aparato locomotor y que de alguna manera tienen solución, de alguna manera tienen tratamiento y lógicamente en algunos casos, siempre esperando de que no lleguemos a eso, hay el tratamiento quirúrgico que de vez en cuando puede ser con tratamientos conservadores, con tratamientos ambulatorios, con tratamientos en quirófano, dependiendo de la capacidad y de la técnica que puedan emplear los cirujanos, en este caso, especialistas en la materia. Vamos a pasar al segundo tema que hemos elegido para este sábado, que es la enfermedad de Decker-Wein. La enfermedad de Decker-Wein en realidad no se trata propiamente de una enfermedad. Se produce la enfermedad porque de repente tiene una duración muy prolongada de lo que es la enfermedad, de lo que es la patología, de lo que es el dolor y la limitación funcional, especialmente del dedo pulgar. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Nada más como dato curioso de por qué el nombre de Decker-Wein es nada más el apellido de un doctor suizo que pues fue el primero en describir esta enfermedad y simplemente por eso es que se llama enfermedad de Decker-Wein. Y como bien lo mencionabas, incluso el nombre ya ha cambiado, ya no es como tal una enfermedad, sino, como decías, sino es la tenosinovitis de Decker-Wein, que es por precisamente eso, como su nombre lo indica, es una afección a nivel de los tendones de la primera corredera extensora, esta vez extensora, del pulgar, afectando lo que son los músculos del extensor largo y el abductor corto del dedo pulgar. Similar a como es el síndrome del túnel del carpo, esta patología también se ve afectada por compresión o por la fricción que hay de estos dos músculos contra un ligamento que también es denominado como retináculo de los extensores, que está engrosado y que está edematizado. Y por estas causas es que hay un aumento en la fricción de estos dos músculos, lo que ocasiona secundariamente dolor y molestias y también dificultad para poder realizar los movimientos del pulgar de la forma apropiada. Bien, entonces haciendo referencia a todo lo que ha hablado la doctora, vamos a mostrar el lugar donde más o menos se presenta y que generalmente y siempre es a nivel de la apófisis estiloides del radio. Este es el radio, que es la parte articular de la muñeca y que tiene conexión con el dedo pulgar, fundamentalmente. En ese lugar es por donde transcurren los tendones que van hacia el dedo pulgar y que de alguna manera su nombre lo indica, es una tenosinovitis, hablan de proceso inflamatorio, pero más que todo es un engrosamiento que se produce en una corredera que se encuentra pegada a la parte distal del radio, que es la apófisis estiloides del radio, a 2-3 centímetros. Esos tendones transcurren hacia el dedo pulgar e intervienen lógicamente en una de las funciones más importantes que tiene la mano, que es la prensión, es la contrarresistencia del pulgar contra los otros dedos. Por ese hecho es que cuando se produce esta patología, de alguna manera la persona casi también tiene los mismos síntomas del túnel carpiano. Simplemente la diferencia es que la compresión que se realiza en esta zona es compresión tendinosa a través de este retináculo, el engrosamiento del lugar por donde transcurren los tendones, porque tienen una vaina, esa vaina se llega a engrosar y se produce una alteración del desplazamiento, del deslizamiento de los tendones cuando el pulgar entra en acción. En ese sentido es que la compresión de estos tendones es fundamentalmente con dolor, con molestias, casi con los mismos síntomas del túnel del carpo, con limitación para la prensión, con pérdida de fuerza para la prensión y pérdida de precisión en algunos movimientos que son sutiles en relación a la función de la mano y de los dedos de la mano, y en este caso especialmente al pulgar, que es uno de los dedos más importantes de prensión. En ese sentido es que nos vamos a permitir también mostrar dentro de lo que es las imágenes, si podemos empezar a pasar las imágenes de esta patología,
patología, bueno, este es la otra parte del tema que hemos elegido para hoy día, que es el dedo en gatillo o el dedo en resorte, que se llama, donde el dedo se produce, se mantiene, diríamos, flexionado y no tiene la capacidad de extenderse. Esta patología no es tan grave como las anteriores, es una patología que también está en relación al engrosamiento del tendón. Ahí estamos viendo el tendón y vean cómo se llega a engrosar, y lastimosamente el deslizamiento de este tendón, que es el tendón flexor de cada dedo, de repente se obstruye y el tendón no tiene la facilidad de retornar a su posición. Entonces se queda el dedo bloqueado, generalmente se queda bloqueado en flexión. Decíamos anteriormente que esta patología es muy frecuente en los niños, en los recién nacidos, y de alguna manera esta patología sí, en los niños se tiene que solucionar a la brevedad posible. Doctora, si tiene algo que agregar en este sentido, nos hemos adelantado, pero igual el orden de los factores no altera el producto. Así es, porque pues la verdad es que las tres patologías son un poco similares, ya que en las tres hay una afectación de lo que son los ligamentos, retináculos, de los tendones, ya sea flexores o extensores de la mano, ¿no? Entonces, en este caso, como ven en las imágenes, hablando de lo que es el dedo en gatillo o dedo en resorte, lo que está engrosado es el retináculo del flexor a nivel de la articulación metacarpofalángica, que como pueden ver en su imagen es donde dice ahí polea A1, es el nombre técnico nada más para este ligamento que retiene ahí los músculos que se encargan de la flexión del dedo. Y entonces este engrosamiento de igual manera ocasiona la dificultad y ocasiona que el dedo se quede en flexión y muchas veces, dependiendo de la gravedad, no pueda volver a su posición original, que es la extensión. Entonces, dependiendo, como había dicho, de la severidad, puede ser que nada más tenga dolor el paciente ahí en la región de la articulación metacarpofalángica, o si es más severo, puede que se quede en flexión el dedo, pero el paciente a voluntad puede extender, o sea, extender y flexionar, pero siempre con esa sensación de que se le queda el dedo ahí, se le traba en la posición de flexión. Luego, si es más severo, el paciente puede extenderlo solo si lo hace con ayuda de la otra mano, ¿no? Extendiéndolo. Y finalmente, el grado más severo es cuando ya no puede extender el dedo para nada, ni con ayuda de la otra mano, ni a voluntad propia. Y de igual forma, el tratamiento en estos casos es en primera instancia el conservador, de igual forma con analgésicos, con fisioterapia, con modificaciones de las actividades diarias y la infiltración con corticoides, como habíamos mencionado, ya que los corticoides pues son un elemento muy noble y muy útil en nuestra profesión en cuanto a lo que es la disminución de la inflamación, nos ayudan bastante. Entonces se puede también realizar infiltraciones y en caso de que no haya una mejoría, pues procedemos igual al tratamiento. Después de como unos 6 meses, nos damos un plazo aproximado de 6 meses del tratamiento conservador, y en vista de que no haya funcionado, pues recurrimos a lo que es el tratamiento quirúrgico y hacemos lo mismo, ¿no? La liberación de la polea. Ahí, como pueden ver en las imágenes, hay unas líneas punteadas azules que indican dónde se realiza la incisión para liberar esta polea y que ya no haya esa fricción y esa limitación para la movilidad del tendón flexor, del flexor largo, del flexor profundo de los dedos. Bien, si estamos viendo la diapositiva, vale la pena que las personas, la imagen punteada del dedo es cuando el dedo está en extensión y el dedo en este momento se encuentra en flexión. Vean ustedes que el tendón en la imagen es de color rojo en este caso, la polea es de color blanca, el lugar de la incisión es la línea punteada, y vean cómo a lo largo del dedo los tendones transcurren poleas. Por eso es que también nosotros tenemos ciertos territorios en el dedo que tenemos que reconocer en función de las poleas. Entonces, en ese sentido es que dependiendo de dónde se produzca el dedo en gatillo o diríamos la
compresión de este tendón, vean cómo en la parte más proximal hacia la derecha de sus pantallas, el tendón está totalmente engrosado, es de color rojo. Lo que continúa del tendón ya es de color rojo, pero es más delgado. En ese sentido es que a través de esta polea, ese tendón ya no puede deslizarse, ya no puede entrar en esa corredera para poder volver a su posición normal anatómica de extensión. En ese sentido es que si podemos mostrar ahora un poquito en la parte, diríamos práctica, vamos a mostrar la mano y vamos a mostrar cómo se presenta el dedo flexor, que es el dedo totalmente limitado en la extensión. Entonces los dedos están en esta posición, en extensión, y el dedo medio se queda en flexión, lastimosamente sin poder mover. Muchas personas cuando tienen esta patología hacen esta operación, extienden el dedo con dolor y logran extender el dedo con un poco de dolor. Y lastimosamente este dedo, cuando vuelve a la flexión, cuando vuelven los dedos a la flexión, los otros dedos se estiran y el dedo queda nuevamente en flexión, totalmente trabado. Y esto de alguna manera imposibilita la buena función de la mano, la buena función de la prensión y la buena función de los dedos. Lastimosamente, cuando tenemos este tipo de patologías, si las dejamos por mucho tiempo, alteran la articulación que está comprometida, que generalmente es la articulación metacarpofalángica. Entonces, por eso es necesario solucionar a la brevedad posible un dedo en gatillo o un dedo que queda totalmente en flexión. Como decíamos, muchas personas hacen esta operación, no pueden extender el dedo y se ayudan con la otra mano y empiezan a extender el dedo hasta sentir un resalto, un chasquido, y el dedo vuelve a la posición con un poco de dolor. Pero esa maniobra también produce más engrosamiento, más limitación y más complicación en lo que respecta a lo que es el dedo en gatillo, a lo que es el dedo que queda totalmente en flexión y que también es parte de las patologías compresivas que se presentan frecuentemente en la mano. Por eso es que, como decíamos anteriormente, ahora vamos a presentar la parte, diríamos, de la tercera exposición de esta mañana, que es la tenosinovitis de la enfermedad de Decker-Wein, que es el engrosamiento, en este caso, de los tendones. Ahí estamos viendo en la imagen, estamos viendo la corredera, la zona roja es la zona inflamada de los tendones y estamos viendo el proceso, diríamos, de engrosamiento fundamentalmente, ya no tanto de una inflamación, sino también de un engrosamiento, también de un ligamento que es un retináculo, que también es, diríamos, conocido como ligamento. Por debajo de ese ligamento es que transcurren los tendones que son propios del pulgar. Por eso es que esta patología es mucho más limitante que cualquier otra, ya que el dedo pulgar, que es uno de los principales dedos de contraposición a los otros dedos, es que está limitado en su función, con dolor, con molestias, y el paciente en sí esta vez no puede levantar cosas, ni siquiera cosas livianas, agarrar una puntabola, hacer movimientos de enroscar algo, hacer movimientos de comprimir, de exprimir ropa. Es decir, es muy limitante, y esta patología sí se presenta fundamentalmente en mujeres. Al respecto, doctora, quería hacerle quería hacer una observación en este sentido, porque esta patología es interesante cómo se presenta en las personas embarazadas. Parecería de que hubiese algún cambio hormonal cuando las personas están embarazadas, tanto antes del parto y después del parto. De repente las personas piensan de que la patología se presenta porque están agarrando al bebé en una posición cuando le dan de mamar, cuando le dan la leche, están agarrando al bebé muchas horas a veces y piensan que esa postura desencadena el problema de limitación en el dedo pulgar y el dolor y la molestia. Y entonces es interesante porque hay estudios que refieren la incidencia de los cambios hormonales en esta etapa de la vida en las mujeres. Así es otra de las patologías que afectan a las mujeres, principalmente entre los 30 y 50 años de edad, y también depende mucho de las actividades físicas que realicen diario. Aquellas actividades que
imiten el movimiento de hacer así la mano, así como que arrojar cosas o una actividad muy mecánica que haga que hagamos este movimiento. Repetitiva. Exacto, repetitiva. Es lo que ocasiona que, o sea, favorece que se desarrolle el engrosamiento de lo que bien decíamos de ese ligamento, de ese retináculo, y el engrosamiento y el edema que hay de este retináculo es lo que ocasiona que los tendones de los músculos del pulgar no puedan transcurrir o discurrir por ese canal de la forma apropiada como deben. Y característicamente, si bien en el síndrome del túnel del carpo era más frecuente que presenten adormecimiento de los dedos, en este caso, en la tendinocinovitis de Decker-Wein, el dolor es muy importante y no pueden ni tocar, o sea, se siente como una hipersensibilidad en esa región de la cara dorsal del pulgar, principalmente a nivel de la muñeca, de la base del pulgar o de todo el pulgar. A veces es tan intenso el dolor que se irradia a toda la muñeca. O sea, empieza ahí, en la parte del pulgar es donde es más intenso y más definido, pero ya están con tanto tiempo con esta patología que se irradia al resto de la muñeca también. Entonces, como pueden ver ahí en las imágenes, otra esquematización de lo que es la tendinocinovitis de Decker-Wein. Ahí se ve también nuevamente el extensor corto y el abductor largo del pulgar, que son esas como tubitos blancos, y el retináculo, que está pintado de rojo, que es lo que está engrosado y edematizado, y es por eso que hay una dificultad de estos tendones en transcurrir normalmente. Bien, agregando a estos conceptos que ha vertido María Fernanda, de alguna manera estas tres patologías que hemos presentado, son patologías de tipo compresivas: el síndrome del túnel del carpo, el dedo en gatillo o el dedo que queda flexionado permanentemente, el dedo que se presenta, como decíamos anteriormente, el dedo que se presenta en los niños recién nacidos y que de repente están con un dedito flexionado totalmente, y generalmente es el pulgar. Por eso es que esta patología en los niños, de alguna manera, en la parte ya quirúrgica, porque en los niños es un poco difícil poder dar medicación para que esto se solucione. Se podría poner algún inmovilizador, que también es inconveniente, pero la solución, diríamos, en los niños menores de 2 a 4 años, de alguna manera la solución quirúrgica es la más efectiva en este sentido, cuando se trata del dedo en gatillo. Entonces, hay que hacer la diferenciación en ese sentido de estas tres patologías que son muy frecuentes en la mano y que de alguna manera alteran, diríamos, la buena función. Ahí estamos viendo en la diapositiva, vean cómo ese retináculo está muy engrosado, está por momentos inflamado, y la zona blanquecina que ustedes ven son los tendones que pasan por esa corredera, por debajo de ese retináculo. Entonces, la sección de esta patología en una pequeña cirugía, que es aproximadamente de 2 a 3 centímetros en esa zona, a veces también esta patología se la puede solucionar en forma ambulatoria, en consultorio con anestesia local. También puede ser solucionada en quirófano, haciendo anestesia ya de todo el brazo. De todas maneras, vean ustedes ahora cómo los tendones, que son de color blanquecinos, de alguna manera están libres, y en eso consiste la solución, diríamos, quirúrgica y definitiva de esta patología, que es la enfermedad de compresión, la enfermedad de Decker-Wein, que corresponde a los tendones que son propios del dedo pulgar. Entonces, como decía la doctora anteriormente, es muy limitante, porque el dedo pulgar es el dedo que el dedo que propone, diríamos, la contrarresistencia de fuerza contra los otros dedos para hacer la aprehensión de los objetos livianos, de los objetos pesados, de los objetos que normalmente a veces las personas trabajan, diríamos, en forma repetitiva, golpeando. Aquellas personas que trabajan en
en mecánica, a las personas que trabajan golpeando como los zapateros, los carpinteros, generalmente están utilizando elementos pesados como ser los martillos, los escoplos. Entonces, en ese sentido es que esta patología, por acción repetitiva de prensión, por acción repetitiva de impacto, porque también la vibración que se produce en estos gestos laborales también produce el engrosamiento de este retináculo. Entonces, desde todo punto de vista, estas tres patologías que hemos presentado tienen soluciones conservadoras, tienen soluciones medicamentosas, las infiltraciones son muy nobles, muy buenas en estas patologías, y en último caso, cuando no tenemos un éxito al hacer el tratamiento conservador con medicamentos, inmovilizaciones, fisioterapia, infiltraciones, entonces tenemos las opciones de la parte quirúrgica, que también pueden ser de mucho beneficio y posiblemente de solución definitiva a través de pequeñas cirugías y de tratamientos ambulatorios. Y también es importante mencionar que sepan que cuando realizamos el tratamiento quirúrgico y seccionamos estos retináculos y ligamentos, no compromete de ninguna forma a largo plazo la funcionalidad tanto de la muñeca como de los dedos. Y el retorno a las actividades normales mediante la ayuda obviamente de la fisioterapia es aproximadamente entre unos 2 a 3 meses, es que ya se puede volver más o menos a la actividad normal sin ninguna limitación, y no compromete, como había recalcar nuevamente, de que la cirugía no compromete de ninguna forma la funcionalidad de la muñeca ni de los dedos. Vamos a aprovechar unos cuantos minutos para ver algunos mensajes que hayan podido llegar para poder responder. Quisiera más información sobre tratamiento de la columna. Bueno, el tratamiento de la columna, tenemos pues un sinfín de patologías a nivel de la columna. Específicamente nos hubiese gustado leer en ese mensaje de qué patología, de qué información quisiera tener en relación a qué patología está presentándose en la columna. Tenemos desviaciones, tenemos fracturas, tenemos compresiones, tenemos hernias de disco, tenemos tumores, tenemos infecciones en la columna. Hay un sinfín de patologías que, como digo, nos hubiese gustado ver en el mensaje específicamente de qué patología hubiese querido que le informemos y que le podamos solucionar, ya sea en este caso a través de la pantalla. Tenemos otro mensaje que dice: buenos días, hace varias semanas tengo afección a la altura del codo, cerca en los músculos o tendones de la zona, pero solo en ciertos movimientos. Y cuando flexiono, acercando la mano al hombro, es como una punzada. No hay dolor externo, más bien interno. Gracias. El día de hoy precisamente no nos iba a alcanzar el tiempo para hablar de algo así, pero a nivel del codo también hay la compresión de lo que es el nervio cubital o el nervio de la risa, porque ese es el nervio que se encuentra aquí en la parte externa del codo, y muchas veces seguro les ha pasado que nos hemos golpeado el codo en los bordes de la mesa o en alguna esquina y les ha causado un dolor que es indescriptible, pero que todos sabemos que ese es causado por el del nervio mediano, el nervio cubital. Entonces, pues habría que hacer más estudios para ver si puede ser una afección. Hay la compresión también, así como hemos visto el día de hoy del nervio mediano, también hay del nervio cubital a lo que es a nivel del codo, porque tiene una corredera por ahí por donde pasa el nervio cubital, que también puede verse afectada en ciertas situaciones, y entonces es importante hacer el estudio para determinar si es que ese es el mecanismo por el cual tiene esta molestia a nivel del codo. Y al igual que las patologías que hemos hablado hoy, se relaciona mucho con la actividad que realizamos día a día y con actividades repetitivas que podamos nosotros hacer. Sí, para complementar el concepto de lo que ha dicho la doctora, también vale la pena recalcar que como los nervios nacen a nivel de la axila a través del plexo braquial que se llama, tenemos tres nervios: el nervio radial, el nervio cubital y el nervio mediano. El nervio cubital, como decía la doctora, a nivel de la parte de la
de lo que es la estiloides cubital a nivel del codo. Entonces, en el momento en que este nervio a veces es lastimado, golpeado o de repente comprimido, también se produce una patología que es propia del nervio cubital, que se llama la neurodositis del cubital, que es también la compresión a nivel del codo. El dolor puede irradiarse hacia el hombro, se puede irradiar hacia el brazo y también se puede irradiar hacia los músculos del antebrazo. Por eso es que el trayecto del nervio, tanto del nervio radial como del nervio cubital como del nervio mediano, son nervios que nacen en el plexo braquial a nivel de la axila. Entonces, cualquier irritación del nervio, por ejemplo, en el síndrome del túnel carpiano, el dolor también puede llegar hasta el hombro. Hay muchas personas que se quejan del dolor a nivel de la mano, la compresión a nivel de los dedos, el adormecimiento y todo lo demás, y el dolor lógicamente por una acción netamente refleja de la dirección del nervio y el trayecto que tiene el nervio a través del antebrazo y del brazo hasta llegar a la parte axilar. Entonces el dolor puede irradiarse en el hombro. Por eso es que pensamos que esta patología que nos habla o es un problema de una sinovitis de inserción a nivel de lo que llamamos los epicóndilos a nivel del húmero, que son las epicondilitis, que son muy frecuentes en las personas que hacen deporte, especialmente deporte de golf, deporte de paleta, de pelota frontón, racket, tenis. Entonces se presentan estas patologías. En el codo hay que diferenciar estas patologías, que son las epicondilitis y posiblemente la neurodositis del nervio cubital. Bien. Esperamos haber satisfecho un poco estos mensajes que nos han llegado, y también recalcar que nuestro programa, nuestras presentaciones son en forma en vivo y en directo en la ciudad de La Paz y también para todo el interior del país. Nos sentimos muy honrados y muy satisfechos de poder presentarnos cada sábado presentando diferentes patologías, especialmente del aparato locomotor, que es nuestra especialidad. Así es, y para cualquier otra consulta que tengan que no hayan podido realizar el día de hoy a través del programa, pueden ver ahí en sus pantallas los teléfonos y la dirección del consultorio para cualquier patología respecto a los huesos, músculos, tendones, todo el aparato musculoesquelético que tengan. Y están ahí en el edificio Las Dos Torres, el primer piso, en la avenida 6 de agosto, y pues los teléfonos ahí hasta abajo de las pantallas, el 243-0057 y el 772-07640 para sacar una cita, y con gusto les esperamos y atendemos cualquier duda que tengan. Bien, la especialidad de la doctora es traumatología y ortopedia, y fundamentalmente traumatología y ortopedia pediátrica. La especialidad que yo tengo es traumatología y ortopedia, traumatología deportiva y medicina deportiva. Haciendo estas aclaraciones y agradeciendo nuevamente la sintonía que tenemos de parte de ustedes y poder darnos la oportunidad de llegar a sus hogares, nos despedimos agradeciendo también a todo el plantel de Palenque TV que nos ayuda y que nos colabora en este sentido, mostrando las imágenes, haciendo, diríamos, que estas presentaciones tengan mucho realce, sean muy objetivas y de alguna manera sean más que todo satisfechas para la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias y estaremos el próximo sábado con otras patologías. Buen fin de semana a todos. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, un sábado más aquí presentes para todos ustedes. Seguimos con más información, sí, más entrevistas, más amigos que nos acompañan siempre en esta casa televisiva, amiga ya de un tiempo muy grande, y que prácticamente gracias a Palenque TV estamos saliendo hasta el último rincón de nuestro territorio nacional, ¿sí? Entonces, gracias a cada uno de ustedes siempre por seguirnos todos los sábados, gracias por seguirnos también en las redes sociales, ¿no es cierto? Estamos también prestos a seguir informándoles, ¿sí? Dándoles algunos tips sobre todo lo que es salud oral. En esta iniciativa que hemos tenido hace más de un año, que es
Uniodon TV, gracias a esta franja médica que nosotros tenemos aquí en Palenque TV, ¿sí? Gracias a todos ustedes, queridos amigos, por también en la semana hemos recibido muchísimos mensajes en el WhatsApp, ¿sí? Hemos recibido muchos mensajes también en el Facebook y gracias a Dios también estamos incorporando mayor material en lo que es YouTube. Ustedes lo van a poder ver, tanto el programa como también otros elementos que nosotros realizamos en la consulta, en la clínica y con todos los profesionales que tenemos ahí en nuestro centro, ¿sí? Así es que agradecidos con cada uno de ustedes que semana a semana siempre nos acompañan, semana a semana siempre hay inquietudes, hay observaciones, hay preguntas, ¿sí? Y que en algún momento nosotros tratamos siempre de disipar, de visualizar lo mejor posible en relación a una solución a un problema determinado, ¿sí? Entonces, gracias, queridos amigos, siempre por cada semana. Un gran saludo a todos los amigos que están detrás de nosotros también en las redes sociales y que prácticamente son parte de nuestro equipo que es Uniodon, ¿sí? El Centro de Especialidades Uniodon está también presente y cada una de las personas también está conectada, está pendiente de estas cosas que nosotros decimos y que prácticamente cada tema sale a veces de la semana, de los trabajos que nosotros realizamos en el consultorio, ¿sí? Con las personas adecuadas. Entonces, prácticamente estamos, imagínense, empezando un mes enorme que es julio, ¿sí? Hoy estamos 1 de julio y prácticamente estamos hacia adelante en un mes más, ¿sí? Gracias a todos ustedes, gracias por compartir siempre con nosotros esta travesía que nosotros hemos tenido hace más de un año y atrás en hacer televisión en vivo, ¿sí? Porque antes estábamos en programas muy completos en otras redes en los cuales nos invitaban y hablábamos sobre un tema específico, que es lo que realizamos ahora. Así es que gracias a todos ustedes, no dejen de comunicarse con nosotros. 22 22 413 es la línea de aquí del canal que se pueden contactar directamente con nosotros con cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? El WhatsApp también está ahí presente y también nuestras redes sociales. Así es que en Palenque TV pueden también en Facebook Live conectarse en este instante y estamos también en las redes sociales para que cada uno de ustedes también forme parte de esta familia que hemos armado hace muchísimo tiempo y agradecido siempre con todo el personal, con todas las personas que están aquí. Un gran saludo en la Liga del Tejar, ¿sí? Vamos a ir a comprometernos también con ellos. Estamos en relación al deporte también, que es importante también para la salud, y un gran saludo a Deportivo Belén que hay en la Liga Deportiva El Tejar también. Vamos a mandar un saludito hacia ellos, ¿sí? Entonces, gracias, queridos amigos, a todos ustedes. Vámonos rápidamente, porque ustedes saben que el tiempo nos va a ocupar y al final a veces no tenemos tiempo para las respuestas a cada una de las preguntas, ya sea en el WhatsApp o por vía teléfono, ¿sí? Nos vamos a ir siempre agradeciendo a lo que es el doctor Jorge López Videla, ¿sí? Que siempre nos acompaña semana a semana. Ya lo vamos a tener aquí presente con un tema también específico junto a él. Así es que gracias al doctor Jorge López Videla en esto que es radiología, sistema de radiografías odontológicas del doctor Jorge López Videlas, con radiología en 2D, panorámicas, teleradiografías, periapicales, radiografías de mano, las famosas tomografías que hoy en día están de moda, que nos ayudan en periodoncia, en implantes, en endodoncia, en maxilofacial, y las impresiones en 3D, que es una maravilla porque nos diagnostican enormemente al hacer un acto quirúrgico o cualquier tratamiento en lo que es odontología o en los maxilares. Así es que gracias al doctor Jorge López Videla, ahí en la calle 21 de Calacoto, edificio Monroy Vélez, va a estar presente esperándolos para cualquier radiografía o tomografía que necesitemos, ¿sí? Así es que agradecido también con todo ese equipo que siempre semana a semana nos acompaña. Queremos irnos ahora a nuestro pequeño corte, ¿sí? Nuestro primer corte y volvemos enseguida. Volvemos, queridos amigos, con muchísimo más, ¿sí? Gracias siempre por todos los consejos que nos dan, por toda la deferencia siempre hacia el canal.
queremos señalar siempre que se contacten con nosotros 22 22 413, cualquier consulta por favor, y también el WhatsApp para el interior del país, estamos presentes y vamos a hablar de un tema muy bonito, muy específico, ¿sí? Hay algún momento que los chicos, los niños, los jóvenes utilizan los famosos frenos, ¿no es cierto? Los famosos brackets, ¿ya? Entonces, generalmente dentro de los brackets les van a comentar en el consultorio que existen distintos tipos de brackets en situación de material, de color, de estética y muchos factores. Entonces, hoy en día la ortodoncia tiene distintos parámetros para poder solucionar el apiñamiento, la maloclusión o tratar de movilizar esas piezas dentarias. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a hablar ahora de un tema muy bonito que se llama la ortodoncia, pero con brackets de autoligado, ¿sí? El autoligado es un elemento fundamental dentro de la ortodoncia que mejora la condición del bracket estándar, si ustedes quieren, que el bracket de hace muchísimos años hemos utilizado en nuestro medio y se lo sigue usando. Así es que nosotros vamos a hablar ahora sobre estos tipos de brackets que son de autoligado en relación a las ventajas, desventajas que nosotros tenemos en nuestro medio, ¿sí? Entonces, gracias por seguir con nosotros, así que contáctense si es que tienen alguna consulta sobre estos elementos y prácticamente nosotros tenemos que hablar en principio qué es el autoligado y en principio un bracket. Quisiera mostrarles, aquí tenemos en posicionamiento un bracketcito que prácticamente nosotros podemos diseñarlo, mostrarlo, ¿sí? En una imagen en la cual nosotros vamos a hacer un movimiento dental. Esto es un bracket, ¿sí? Es un bracket que en algún momento va a entrar un arco en esta parte intermedia, ¿sí? Y generalmente este bracket se coloca una liguita alrededor del bracket, ¿sí? Esa liguita tiene colores y muchas veces les dicen, ¿de qué color quieres tu liguita? Verde, rojo, amarillo. Entonces ahí cambia la tonalidad, si ustedes quieren, en el posicionamiento de los brackets. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de autoligado? Ya no lleva esta liguita, ¿sí? Ahí va la condición de las ventajas, digamos, de lo que es autoligado. Entonces, ¿qué es el autoligado? Si podemos ir a las imágenes, por favor. ¿Qué es el autoligado? El autoligado es prácticamente que el bracket tiene un compartimento hermético, ¿sí? Vamos a ver en estas imágenes ese compartimento hermético que nosotros tenemos y que prácticamente funciona en el movimiento de todas las piezas o todos los tratamientos de clase 1, clase 2, clase 3, ya sea esqueletal o dental. Pero ojo, los brackets generalmente mueven dientes. Así es que estamos conversando también con el personal de acá del canal, que prácticamente el hecho de utilizar una ortodoncia removible, una ortodoncia fija, es completamente distinto de acuerdo a la edad. Entonces, fíjense en este medio y en este video, que prácticamente hace que ver que todos los brackets van a ir a movilizar los dientes, ¿sí? Van a ir a cambiar la posición. Si podemos ir al siguiente video también, entonces prácticamente condiciona a poner este tipo de bracket. Este tipo de bracket tiene, como les decía, un sellado hermético, ya no lleva liguitas. Ese es el fundamento y la condición o la diferencia, si ustedes quieren, entre lo que es el bracket convencional y este bracket de autoligado. Esa es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos y que prácticamente, fíjense, en ese slot, ¿sí? En ese agujerito, si ustedes quieren, entra el arco. Y el arco prácticamente entra tensionado y no tiene posibilidad de moverse dentro de este slot del bracket, ¿sí? Y el movimiento es mucho más rápido. Entonces, fíjense en estas imágenes que prácticamente conllevan a cómo va a ser el tratamiento y el uso a partir del profesional en los brackets de autoligado, que ya no necesitan ligas, ya no tienen colores, verdecito, amarillo, azul, etc. Entonces prácticamente se cierra, fíjense, ese compartimento y lo atrapa el alambre, lo atrapa el arco y prácticamente funciona mucho mejor un tratamiento. Entonces ese es el gran fundamento de esto que es de la ortodoncia con autoligado. Entonces vámonos a nuestras ventajas de este tipo de materiales y este tipo de brackets o aparatología en ortodoncia, ¿sí? Una de las ventajas seguramente es la fácil limpieza, porque las ligas, lamentablemente, como es un elástico, prácticamente se acumula comida, se pega la comida. Estos elementos que ustedes ven ahí son metálicos,
porque también existen brackets estéticos. Entonces, la limpieza se mejora en este tipo de condiciones o en este tipo de brackets, que prácticamente va a ir a que no tenga mucha halitosis y no tenga mucha inflamación en las encías, la limpieza se agilice mucho mejor, etcétera, etcétera. O sea, son condiciones que en algún momento podemos manejar en este tipo de brackets. Ahí tenemos los convencionales, que son con liguitas, y también los brackets de autoligado. El movimiento, como les decía. Primero, el movimiento en este tipo de brackets de autoligado generalmente es más continuo. Porque generalmente cuando colocamos las liguitas, ustedes ven ahí esas liguitas, prácticamente el alambre se tiende a salir del slot, se tiende a salir del bracket, por la fuerza que se va a ejercer, ¿sí? Y la liguita a veces no lo contiene totalmente. Entonces, en el autoligado, como es un sellado hermético, prácticamente ya no hay esa condición. Y el tratamiento o el movimiento es continuo en base a la fuerza que ejerce el arco hacia el bracket. ¿Sí? Ahí está, fíjense, en la ortodoncia convencional, o sea, con liguitas, y en la parte derecha, si ustedes quieren, el autoligado, que tiene un compartimento que se va a cerrar herméticamente. ¿Sí? El siguiente sería que es un poquito más limpio. ¿Sí? Porque, como les decía, lamentablemente en los elásticos se acumula comidita, se pega placa bacteriana, y lógicamente esto provoca mal aliento y muchas cosas. Muchas veces prácticamente al paciente le incomoda estas condiciones, ¿sí? La menor cantidad de fricción. Hay menor cantidad que ejerce la presión del arco dentro del slot, y prácticamente con la liga hay más fricción, o sea, se choca el arco con el bracket y prácticamente existe mucha fricción con la liga. En este caso, con el autoligado disminuye esta fricción, ¿sí? Y prácticamente mejora la condición del movimiento y, ojo, también del dolor. Generalmente con este autoligado hay dolor entre 2 a 3 a 4 días en el peor de los casos. Con los ligas generalmente está 1 semana, 2 semanas, a veces sigue con molestias. ¿Por qué? Porque lamentablemente la liga, como les digo, se estira y el arco se empieza a salir de ese orden. Mientras que en el autoligado es más continuo y 2 a 3 días máximo es la molestia que vamos a tener. Otro de los elementos, como les decía, es el tiempo de tratamiento. Prácticamente en el autoligado, en muchos casos y en muchas terapéuticas, generalmente conllevan simplemente 3 tipos de arco. O sea, hay 3 cambios de arco y está listo el tratamiento de ortodoncia. Muchas veces se agiliza esta situación. ¿Por qué? Porque el recambio con las liguitas, cuando hacemos un tratamiento como ven ahí con ligas, generalmente la secuencia de visitas al dentista es alrededor de 2 hasta 3 semanas, tiene que estar en consulta el paciente. Con el autoligado puede estar inclusive 8 semanas, 6 a 8 semanas su control. O sea, después de 2 meses todavía puede venir recién el paciente y no tiene ningún problema, porque ese hermetismo que tiene el autoligado hace que el arco prácticamente funcione muy adecuadamente dentro del slot de ese bracket. Esa es la condición del autoligado, ¿sí? Entonces prácticamente nosotros tenemos que manejar en base a ventajas todo este aspecto fundamental, ¿sí? Dentro de las desventajas nosotros tenemos que ver muchas cosas, y uno de esos parámetros también es el costo. Lamentablemente no tiene el mismo costo de los brackets convencionales, ¿sí? Tiene un poco más de costo el autoligado, y ese es uno de los grandes problemas, digamos, ¿no? Lo económico. Otro de los elementos, prácticamente como ven ahí, este autoligado muchas veces es metálico, y a veces a la gente no le gusta este efecto, no quiere ver, quiere tener algo estético. Hoy en día ha revolucionado también la metodología y la técnica en esta situación, la tecnología en todo caso en los brackets, y prácticamente hoy día también existen brackets estéticos, sí, pero de autoligado. Generalmente antes venían con esta condición que ustedes ven ahí, que generalmente la mayor cantidad de casos eran metálicos, sí, o combinados con estético y metálicos. Pero gracias a la tecnología muy avanzada hoy en día, ya hay brackets estéticos. O sea, eso es lo importante dentro de esta situación. Lo importante también es saber que deben estar bien posicionados los brackets. Porque como se pierde a veces 2 meses, si la posición en el diente, ¿sí? En la cara vestibular del diente, generalmente como ven ahí, la posición no está bien colocado el bracket, prácticamente vamos a tener un movimiento indeseado
y que lógicamente después de 2 meses recién vamos a poder evaluar esa situación. ¿No es cierto? Entonces, el posicionamiento es uno de los elementos como desventajoso si lo colocamos mal, ¿sí? Pero si está muy bien colocado, prácticamente el tratamiento resulta un éxito. La indicación. ¿Dónde podemos hacer este tipo de tratamientos? ¿Dónde hay cualquier tipo de maloclusión, como les dije? Clases 1, clases 2, clases 3, porque prácticamente el autoligado hoy en día ha revolucionado enormemente y prácticamente condiciona que muchas personas quieren este tipo de brackets, ¿sí? Este tipo de material y este tipo de tratamiento de ortodoncia, que mejora, como les digo, mediante la condición que hemos tratado y que hemos hablado en este campo, ¿sí? Entonces, prácticamente esto conlleva a que nosotros tenemos que ver que tal vez no exista desventaja en este tipo de brackets, ¿sí? Tal vez el costo, sí, como una gran desventaja, pero contraindicación no existe en la situación de ortodoncia. Nosotros necesitamos movilizar, fíjense, ahí está, el hermetismo que tiene en relación al arco y que prácticamente el arco funciona muy adecuadamente. Ahí está el movimiento que nosotros realizamos con esto. Por eso es que si se pierde el paciente 2 meses, 3 meses, seguramente sin el cambio de arco no vas a tener una solución total, pero prácticamente el diente se ha movilizado en esos 3 meses, 2 meses. Y muchas veces con las liguitas no conseguíamos eso. Entonces el autoligado ha mejorado esa condición y tenemos que manejar prácticamente este condicionante importante que todos los pacientes que quieran autoligado es una buena opción en relación al estándar que son con liguitas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, cualquier persona que necesite un tratamiento de ortodoncia, nosotros también en el centro que tenemos ahí en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, realizamos este tipo de tratamientos para todas las personas, ¿sí? Este mes de julio estamos empezando con varias cosas y varias actividades y prácticamente también la ortodoncia está inmersa dentro de estos paquetes que vamos a lanzar prácticamente este mes de julio, ¿sí? Porque, ojo, estamos de aniversario. El 15 de julio cumplimos 23 años de la creación del Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, ¿sí? Así es que vamos a tener muchas sorpresas este mes, vamos a tener hasta fin de mes, vamos a tener muchas cosas, muchas condiciones y hemos hablado inclusive hacer colaboración inclusive completamente gratuita. Estamos ya con los niños, hemos hablado también de las fluorizaciones, que lo estamos haciendo a los niños, han venido varios niños esta semana y prácticamente estamos haciendo las fluorizaciones a los pequeñitos, pero bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? No podemos hacer tampoco fluorización en todos los niños. Entonces, prácticamente tenemos que manejar esta información, esperemos que les agrade, les sirva toda esta información que nosotros damos y prácticamente nosotros, por el tiempo, tenemos que irnos ya a nuestro segundo amigo que siempre nos acompaña aquí también en el programa y que prácticamente nosotros vamos a seguir avanzando junto a él. Y estamos hablando de la Clínica Señor de Exaltación, ¿sí? Gracias al doctor Gonzalo Salgueiro, también estamos presentes acá en lo que es prácticamente el doctor Gonzalo Salgueiro con la Clínica Señor de Exaltación, con prestaciones en servicio clínico quirúrgico, medicina general, emergencias médico-quirúrgicas, cirugía maxilofacial, gastroenterología, cardiología, trauma y ortopedia, ginecología gástrica, neurología, urología, pediatría, anestesiología. Ahí los esperan en la avenida Antofagasta, calle 11, número 98 de Villa Dolores, Ciudad del Alto. Y todos los contactos ahí los tienen también. Gracias al doctor Gonzalo Salgueiro y a la Clínica Señor de Exaltación. Nos vamos a nuestro segundo corte. Sí, volvemos con mayor sorpresa. Tenemos una invitada muy especial. Así es que vámonos con más porque el tiempo nos pisa. Vámonos a nuestro segundo corte, por favor. Volvemos con mucho más, queridos amigos. Gracias. Estamos ya al lado de una doctora, una gran compañera, una gran amiga. Ella es servidora también de un centro de salud y que prácticamente nos va a ir a demostrar y nos va a hablar sobre todos los aspectos fundamentales también
en prevención en lo que es la caries, en prevención en los niños y también en los adultos. Sí, vamos a hablar sobre esa situación. Estoy específicamente con la doctora Lorena Polo, sí, que es magíster en salud pública y que prácticamente nos ha traído un tema muy bonito, así es que darle la bienvenida, doctorita. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias Carlitos, agradecer a todos, pues aquí para poderlos sacar de algunas dudas sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es selladores de fosas y fisuras. El sellado de fosas y fisuras. Los niños están también inmersos y también la familia para poder determinar qué es el sellado de fosas y fisuras. Bueno, esta es una barrera física que se pone tanto en los dientecitos temporarios como en los permanentes también, que es para que no se atasquen. A veces nosotros no sabemos qué son las fosas y fisuras. Primero, Carlitos, en las muelitas de nuestros niños tenemos unas grietitas que nosotros vemos. Esas grietitas son prácticamente lo que son las fisuras, ¿no? Y los puntitos son las fosas. Vamos a ir viendo en imágenes para que podamos ir viendo y nos puedan entender mejor. Ahí podemos ver un molar donde se pueden ver esas lineecitas correctas que están con negritos. Esas son las llamadas fisuras y los puntitos que van adentro, que son las fosas, ¿no? Entonces, en estos casos es una barrera física que se coloca, que es un material fluido, puede ser de dos tipos, que pueden ser tanto de resinas como de ionómeros, que se ponen ¿para qué? Para que no se adhiera exactamente la comida ni los restos alimentarios y puedan causar caries. Claro, qué lindo. Y a veces la pregunta fundamental de los papás y también de los niños, ¿no? Porque ya se dan cuenta de todo, es, dice, ¿me dolerá? Bueno, como es un tratamiento preventivo, lo mejor es que es indoloro para nuestros niños y podemos salvar muchas piezas dentarias y bajar lo que es el índice de caries dental. Claro que sí, y además que no es invasivo, eso significa que no desgastamos el diente. No se desgasta, no se utiliza ningún tipo de instrumental, solamente sacamos lo que es la placa bacteriana para que haya una mejor adhesión del material. Claro que sí, hay una barrera, como usted decía, es una barrera que nosotros tenemos, doctora, en base a la situación de las bacterias. ¿Por qué? Generalmente en estas fosas y fisuras, doctora, lo que va a hacer, se va a retener la comida. Es cierto. Y prácticamente con la comida retenida ahí hay bacterias, que es el fundamento uno de los fundamentos para que se produzca caries, ¿no es cierto? Y lógicamente hay mucha gente que dice la caries, no, pero la caries no es que el bichito, como ven en las imágenes, en algunas imágenes, se lo come al diente, no, sino que ese bichito, esa bacteria, ese microbio, ese microorganismo lo que hace es producir ácidos. Y esos ácidos, exacto, desmineralizan, ¿no ve? Entonces, prácticamente lo que hacemos, lo que dice el doctor es cierto, es una barrera física. Es una barrera física para que ese elemento no se detenga en esa fosa o fisura. Correcto. A veces, ¿no? Con el cepillado no podemos sacar el total, ¿no? de los restos alimentarios o de la placa bacteriana que va quedando, y es ahí las causantes de las bacterias, mucho influye con la que es la dieta, el tiempo. Entonces, estos selladores de fosas y fisuras ayudan bastante para que nuestros niños pues no tengan caries en las muelitas y en los premolares, en los niños adultos y en nuestros niños, en nuestras piecitas que son nuestros molares, que son temporarios. Ese también es el fundamento, doctora. ¿Qué significa? ¿A quién deberíamos de colocar estos elementos, estos sellados de fosas y fisuras? ¿A quién? ¿Quién podría ser beneficioso de esta situación? Y ahorita vamos a hablar en qué casos no es cierto, pero ¿en qué tipo de personas deberíamos de hacer? Estamos hablando de edades, en los niños, en los adultos, en los adolescentes, como decía usted. No, nosotros vamos a poner estos en los niños, y a partir de que empiezan a hacer la dentición temporaria ya se les puede poner. Como vos decías bien, Carlos, nosotros tenemos que ver en los niños las etapas y cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones que también pueden ser, ¿no? El diente tiene que estar completamente erupcionado, no tiene que verse totalmente la coronita para que pueda llevar, ¿no? No tiene que tener caries, no tiene que ser una pieza completamente sana, ¿no? Para que puedan utilizar. Y se puede utilizar tanto en los niños, en los dientes de leche que le llaman ustedes, y también en las piezas que son ya las piezas permanentes. Claro, y como vemos por ejemplo en estas imágenes, prácticamente lo que sucede es que es como
como ¿cómo se diría? Aumentarle en todo caso en esos surcos y fosas y ponerle como un terraplén, digamos, para que el alimento resbale, ¿no es cierto? Resbale y prácticamente no se acumule en ese sector, lo que hace también que la limpieza sea mucho mejor. más fácil también. Sí, ¿no ven? La limpieza, que es algo importante también para los pacientes. ¿En dónde estaría indicado entonces esto? ¿Solamente en los molares? En molares, premolares, en las piezas permanentes y en los niños que, bueno, tienen solamente los molarcitos, ¿no? Claro, claro. Porque ellos son los que llevan las fosas y fisuras, ¿no? Claro, y la contraindicación sería que tenga caries. Que tenga caries, no se puede poner selladores en piezas que están con caries, ¿no? Entonces tienen que ser piezas que están completamente sanas. Claro, ya sería ahí una rehabilitación, ya no estaríamos hablando de selladores, ¿no? Si tuviesen un tipo de caries, ya no fuesen selladores, sino tuviésemos que utilizar, no sé, resinas fluidas, si es que depende de la clase también de caries que tengan los niños. Claro, además de que prácticamente a veces tenemos obturaciones y a veces el papá, la mamá dice, pero me lo han tapado y me lo han tapado mal, ¿me lo puede hacer sellado y fisuras de ahí? Yo creo que no se puede sobre una obturación. No, tiene que ser en una pieza sana. Y tiene que ser, no tiene que haber caries, ¿no? Entonces, menos vamos a poder poner si es que ya tiene una restauración antigua, ¿no? Entonces claro ya no vamos a poder poner un sellador de fosas y fisuras. Hablaríamos de otro tratamiento. Exacto. En el centro donde usted está, doctora, ¿dónde está, perdón? Yo trabajo en el Centro de Salud de Alto Brajes. Ah, ya, de Alto Brajes, qué lindo. Prácticamente aquí, ¿qué tipo de patologías podemos observar en el centro que usted tiene? ¿O es general? ¿Hacen cirugías también? ¿No? ¿Cómo se realizan? Bueno, nosotros trabajamos, somos un centro de primer nivel, entonces nosotros trabajamos más que promoción y prevención. Nosotros hacemos caries, tenemos resinas, selladores, flúor. Nosotros no hacemos ningún tipo de cirugías porque no nos los permite, ¿no? Porque somos un centro de primer nivel. Ah, ya. Eso significa primer nivel, solamente exactamente. Caries, extracciones también. Extracciones, sí, flúor, selladores, limpiezas, ¿no? Eso es lo que nos encargamos nosotros como primer nivel. Y en la posta o en el centro donde ustedes están, ¿existe harto paciente de esto? Sí, nosotros tenemos bastante afluencia. Nosotros somos 3 odontólogos los que trabajamos en el Centro de Salud de Alto Brajes, el doctor Jorge Calderón, que trabaja en el turno de la mañana, mi persona, y el doctor Omar Pari, que trabaja de 5 a 8 de la noche. Ah, ya. Pero la población de ahí, Alto Brajes, la que asiste ahí. Toda la población de Alto Brajes asiste al centro de salud. Pero, y eso en relación a qué le digo, prácticamente aquí nosotros, lamentablemente en nuestro medio, estamos en la ciudad de La Paz, seguimos teniendo problemas de caries, seguimos teniendo problemas de estos elementos de falta de sellado, de falta de condición de cepillado en los niños. ¿Sigue habiendo eso? Sí, sigue habiendo. Nosotros, bueno, el CEDES anualmente siempre nos hace hacer un levantamiento epidemiológico y seguimos pues con los índices sumamente altos que es la caries, ¿no? Que nosotros lo que tenemos que hacer como primer nivel, lo que nosotros hacemos es siempre hacer la prevención y la promoción en toda nuestra población que nos toca, que nos corresponde, que es Alto Brajes. Pero, ¿y por qué será esta incidencia? Bueno, Carlos, o sea, como vos sabes, la pandemia ha sido una de las causantes de que no se haya podido atender odontológicamente. Entonces, ahora que se está renovando ya todo lo que es las atenciones odontológicas que han estado por un tiempo suspendidas, que se ha ido minimizando, que se ha hecho solamente extracciones, ¿no? por lo que era el COVID-19. Entonces, no ha habido mucha limpieza en casa, se han olvidado los papás, no han asistido a los centros odontológicos, no han asistido. Entonces, los índices de caries han ido aumentando. Bueno, eso tenemos que mejorarlo lógicamente, ¿no? La condición también está que los profesionales también pongamos el granito de arena para que esta condición mejore nuestra sociedad. Ojo, estamos hablando de la ciudad de La Paz, estamos hablando de una zona muy populosa y residencial, ojo. Entonces, y prácticamente tenemos estos índices altos también de caries. Algún momento nosotros salimos a las calles para poder definir y determinar cuántas veces se cepilla una persona. Hemos hablado la anterior semana de eso. Si realmente se cepilla con una pasta dental, utiliza el hilo dental. Todos dicen, sí, yo me cepillo 3 veces al día, ¿no? Que esto. Pero, y los índices nos muestran otras cosas. O sea, ¿dónde está la falla?
o nos están mintiendo, o nos están engañando las personas que nosotros acudimos, o bien estamos en el país de las maravillas también en esta situación de la salud y estamos viendo que no hay resultados de la situación de lo que nosotros hacemos como profesionales en promoción y prevención en esta situación que es salud oral. Entonces tenemos que mejorar esa condición, también tenemos que ver desde ese punto de vista, pero gracias a la doctora Lorena Polo que está presente aquí. ¿Sí? Ella es magíster en salud pública y que prácticamente nos enseña un acápite más de nuestra ciudad, de esto que es para todos ustedes el sellado de fosas y fisuras, y prácticamente agradecerla para que algún momento también nos vuelva a visitar y toquemos algún otro tema. Muchísimas gracias por la invitación, Carlitos, agradecer a todos y pues decirles que acudan a sus odontólogos 2 veces por año y que, como dice Carlitos, tenemos que nomás poner ímpetu en cepillar los dientes a nuestros pequeños, enseñarles la limpieza y pues bajar el consumo de carbohidratos y azúcares en nuestros pequeños. Así es, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos ya a nuestro otro cortecito y nuestro último, pero sin antes mencionar a lo que es el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, que también con todos los profesionales está presente acá, con eso que es cirugías del tercer molar, ¿sí? Extracciones, blanqueamiento dental, cirugías tanto en implantes como en otros tratamientos, ¿sí? Implantes dentales, ortodoncia, ortopedia dentomaxilofacial, odontopediatría, y todos los tratamientos que nosotros tenemos en el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, ¿sí? Nos vamos ahora a nuestro cortecito y volvemos con muchísimo más. Vámonos a nuestro corte, por favor, y volvemos rápidamente. Bueno, queridos amigos, volvemos con muchísimo más. Gracias a todos ustedes siempre por estar presente con nosotros. Queremos hacer la invitación siempre a nuestro centro, que es el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont. Tenemos nuestras direcciones, eso nos faltaba hace un momento. Prácticamente estamos en el centro de la ciudad de La Paz, ¿sí? Edificio Mariscal de Ayacucho, 4º piso, oficina 412, esto queda entre la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, muy cerquita ahí del Mercado Camacho. Y en la ciudad del Alto también tenemos otro centro para toda la gente de ahí, de nuestra querida ciudad del Alto, en la calle Jorge Carrasco, esquina calle 2, ¿sí? En el edificio San Pablo, 1er piso, ¿sí? Contactos. Nos pueden contactar al 290-2018, que es nuestro teléfono fijo, y también a los celulares al 730-77371 o al 735-214-16, que es nuestro pilot para cualquier consulta y para cualquier inquietud que ustedes tengan acerca de la odontología. Pero ojo, también estamos en las redes sociales. Uniodont Bolivia, síganos por favor como Uniodont. Prácticamente estamos en lo que es Facebook, Instagram, ¿sí? YouTube, y pueden prácticamente ahí visualizar toda la actividad que nosotros tenemos en relación al centro, a los tratamientos que hacemos, ¿sí? a todo el movimiento que nosotros realizamos en lo que es odontología, y no solamente eso, sino también estética facial. Ustedes saben que estamos con los doctores en estética facial, y prácticamente también se va a unir a todo nuestro equipo, un equipo de medicina, y que para el siguiente año ya vamos a tener mayores sorpresas, ¿sí? Lo que quería es mencionar siempre esto que es de la fluorización para todos los niños, ¿sí? Que vengan, que se hagan hacer su fluorización, que es todo este mes de julio va a ser completamente gratuito. Vamos a tener actividad también en relación a todo lo que es prácticamente actividad en odontología, ¿sí? Placas, puentes, implantes dentales y también la ortodoncia, ¿sí? Tenemos una consultita aquí en nuestro WhatsApp, ¿sí? Nos indican: el tratamiento de ortodoncia con autoligado es ¿cuánto el tiempo de un tratamiento complejo? Nos indica. Bueno, los tratamientos de ortodoncia prácticamente nosotros tenemos que llevarlo en base a un diagnóstico. Todos los elementos en salud siempre es bueno el diagnóstico. ¿Para qué necesitamos el diagnóstico? Para determinar cuán grave es el problema, ¿sí? Y poder definir qué tipo de bracket podemos utilizar. Porque, ojo, el autoligado no es el definitivo, o el bracket convencional no es el definitivo. Tenemos que ver un parámetro estético, tenemos que ver un parámetro inclusive de individualización. Hoy en día tenemos que individualizar los brackets
en cada diente y prácticamente el movimiento es mucho mejor. ¿Sí? Entonces tenemos que ver el parámetro económico, tenemos que ver el grado de lesión que tenga a nivel del apiñamiento o si tiene un problema muscular u óseo. Entonces esos parámetros es fundamental para poder transmitirle al paciente cómo debería de ser su tratamiento. Todo tratamiento de ortodoncia conlleva un tiempo, que generalmente el movimiento que nosotros realizamos en ortodoncia es siempre continuo, pero también fisiológico. Eso significa que este concepto fisiológico que nosotros tenemos en el condicionante del movimiento dental tiene que ser lo más ligero posible. Eso significa que un tratamiento de ortodoncia ustedes no pueden terminarlo en 2 meses, 3 meses, 4 meses. No hay tratamiento de ortodoncia que se pueda terminar en menos de 6 meses. Entonces prácticamente aquí manejamos un concepto fundamental, que el tratamiento de ortodoncia conlleva un movimiento fisiológico que es alrededor de 1 año, como un término medio, ¿sí? Aquí tenemos otra consultita también. Buenos días, doctor. Mi consulta es ¿por cuánto tiempo duran los selladores de los dientes? ¿Cuánto tiempo duran los selladores de los dientes? Es tan importante esa situación. Ojo que el sellador, por si acaso, es provisional. No es un tratamiento total y definitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material que se coloca en el sellado generalmente no es tan rígido o tan duro, si ustedes quieren, como una resina convencional para curar dientes, ¿sí? Nosotros hablamos generalmente en cantidad de megapascales. Es la cantidad de dureza y de resistencia que tiene una resina a la masticación, a los fluidos y a todos estos efectos. Entonces, tenemos que manejar que esto es provisional, o sea que va a durar un cierto tiempo y esto tiene que tener los controles con el odontólogo, ¿sí? Entonces, queremos hacer esa información, tenemos ya muy poco tiempo para poder terminar el programa y siempre queremos agradecer a todos ustedes por seguirnos semana a semana, ¿sí? Vamos a seguir con muchísimo más. La siguiente semana tenemos otros invitados de lujo, tenemos más actividad y vamos a mencionar ya qué vamos a hacer todo este mes de julio para todos ustedes en esto que es nuestro aniversario, 23 años de la clínica y del Centro de Especialidades Uniodon. Sí, así es que vamos a seguir con muchísimo más, queridos amigos. Nos vamos, ¿sí? Nos vamos. Feliz fin de semana a cada uno de ustedes. Dios siempre los bendiga muchísimo. Gracias al Señor. Vamos a seguir una semana más acá. Seguimos día a día gracias a Él. Y prácticamente nosotros tenemos que ahora irnos y marcharnos. Este fin de semana, relájense, empiezan los chicos las vacaciones, así es que están felices los chicos y prácticamente a disfrutar, a viajar, a descansar y a reponer las energías. Y es que nos vamos, queridos amigos, hasta la siguiente. Gracias por todo, síganos siempre.